11:12 dice, y él mismo constituyó a unos apóstoles, a otros profetas, a otros evangelistas, a otros pastores y maestros, a fin de perfeccionar a los santos para la obra del ministerio, para la edificación del cuerpo de Cristo. Amén. Bien, mis amados, hemos estado estudiando estos dos textos y hemos estado desglosando los 5 grandes ministerios en sus funciones. Y aclaramos esto de en sus funciones porque para Dios el título no es lo más importante y nunca lo ha sido. Para Dios siempre ha sido más importante la función. Y nosotros, en la delegación del Señor, nos toca instruir. Y la instrucción trae el conocimiento del propósito. Donde no hay instrucción hay desenfreno. Y por eso es que vemos lo que vemos. Ya hablamos hace unos programas anteriores sobre lo que es el apostolado, lo que es el apóstol. Y hemos empezado a hablar sobre lo que es el profeta o el ministerio profético. Y hemos estado detenidos ahí porque ciertamente este es uno de los temas más interesantes de estos tiempos. Hoy día, las autoenviaciones, los autollamados, profetas y apóstoles están por doquier. Y quiero siempre enfatizar en esto. Nosotros creemos en lo profético. Creemos en que hay profetas. Pero nosotros tenemos que validar a los profetas según, conforme y de acuerdo a las características bíblicas de un profeta. No porque fulano tuvo un sueño o porque tuvo una visión o porque en su interior o en su emoción dijo, así dice Jehová, o el Señor me muestra tal cosa, por eso lo voy a calificar de profeta. Una persona puede recibir en un momento dado de una atmósfera profética, lo que se llama en el mundo espiritual una oficina profética, lo que pasó con Saúl en medio de los profetas. Saúl no era profeta y profetizó. Estaba en medio de profetas y en una atmósfera profética. Es muy probable que una gente que nunca haya profetizado profetice, pero espérese. Una cosa es que haya profetizado y otra cosa es que sea profeta. El profeta se le puede considerar un oficio profético. Y el oficio profético, dentro de los 5 ministerios, quizás es el más difícil de llevar. Porque los profetas deben vivir el mensaje. Eso es lo primero. Y no porque una gente diga así dice Jehová se le puede calificar profeta. Y eso ha sido una de las debilidades de este tiempo. Por eso el Señor nos ha detenido a meditar uno por uno los 5 grandes ministerios. Porque la iglesia se ha ido tras las posiciones. Y hoy día muchos se autoenvían y se autoproclaman y andan buscando ser reconocidos apóstoles, profetas o evangelistas o pastores o maestros. Y lo primero que debemos entender es que nadie toma la honra para sí. En otras palabras, nadie se llama a sí mismo. Dios es el que llama. Y Dios es el que capacita. Dios es el que también aprueba. Por eso es necesario activar el don más importante de este tiempo. Es el don de discernimiento. ¿Cómo yo sé que verdaderamente este hombre o esta mujer es un fiel profeta de Jehová? Lo primero es que voy a mirar su vida o su trayectoria de vida. Después voy a mirar hacia quién enfoca o cómo enfoca cualquier palabra profética. Por ejemplo, hoy día hay una corriente profética que yo le llamo los profetas del terror. ¿Por qué los profetas del terror? Porque
indistintamente de que en los posteriores tiempos veremos cosas que, como dice la Biblia en 1 Corintios 2, cosas que ojo no vio ni oído yo, la vamos a ver y la estamos viendo. Pero el pueblo de Dios jamás estará asustado ni jamás estará también desapercibido, porque es pueblo de Dios y Dios a su pueblo lo va a percibir y lo va a preparar, porque Jehová Dios, según su propia palabra, dice que no hará nada sin antes hacérsela saber a sus siervos los profetas. Entonces, los profetas del terror andan señalando, acusando, condenando, fijándose en la paja que está en el ojo ajeno y no miran su viga. Ese es lo primero. Y los profetas del terror, que además son profetas del error, se autoenvían. Nadie ha dado testimonio de ellos como fieles profetas de Jehová. Ni Dios lo ha dado, ni ninguno de su entorno lo ha dado. Simplemente esa persona amaneció con eso en la cabeza. Miren, voy a decir algo muy fuerte a esta hora de la mañana. Pero en los manicomios hay un alto porcentaje de personas que si tú le preguntas, ¿cómo tú te llamas? Te van a decir Ezequiel. Otros te va a decir Jeremías. Otro te va a decir Isaías. Otro te va a decir Daniel. Y usted dirá, ¿cómo así, pastor? Miren, hay mucho desequilibrio mental, emocional y espiritual. Y muchas personas han perdido el equilibrio. ¿Cómo usted lo sabe, pastor? Primero, por la autoenviación. Nadie se envía a sí mismo. Todos los ministros debemos ser enviados, según Romanos 10. Todos tenemos que ser enviados. ¿Quién nos envió? ¿Qué presbiterio nos dio el aval? Y después, en el caminar, ¿dónde está la trayectoria? ¿Dónde está el fruto que revela, que valida mi ministerio? Esto que les comparto, se los comparto porque a mí no me interesa hacer algo que Dios no me mandó a hacer. No tengo necesidad de hacerlo. ¿Por qué? Porque primeramente yo no soy salvo por comisión. Yo soy salvo por fe y por gracia. Y no es el que mucho hace, el que mucho agrada. A Dios le agrada el que mucho le obedece. Yo no quería ser pastor. Discutí con Dios casi 2 años por el pastorado. Yo no quería ser pastor. Yo quería ser un evangelista. Pero en la soberanía de Dios, que está por encima de mi capacidad pensante, mis razonamientos, el Señor delegó sobre mí una honra pastoral. Y no le digo que fue fácil aceptarla. Pero una de dos, obedece, o sí o sí. Y en el año 94 fui llamado. Y en el 96, después de 2 años, le dije al Señor, heme aquí. Duré 2 años en un pleito con Dios, sueños de personas, palabras de personas, mensajes. Y yo, Dios tiene que hablar conmigo porque no es a ti que le está llamando, es a mí. Hasta que Dios trató conmigo sobre el llamamiento. Y comencé
a servirle, a cuidar una grey que no es mía, que es de él. En el 96, 24 años acabo de cumplir en el ministerio. ¿Y sabe usted una cosa? No me presento a mí mismo. No uso tarjeta de presentación. Tengo un carnet, una credencial ministerial que en 24 años le he usado una sola vez. Una sola vez he usado mi carnet pastoral. Mi credencial. Una sola vez. No ando buscando que me digan pastor. Me da lo mismo que me digan hermano, que me digan siervo, que me digan pastor. Me da lo mismo. Porque a mí no me define el título, a mí me define la función. ¿Y qué pasa con el ministerio profético hoy día? Hoy día, este ministerio se ha relajado y han denigrado la verdad de lo que es un profeta. Primero, si entendemos lo que significa un profeta desde el punto de vista escatológico, ¿qué significa la palabra escato? Significa último. Logos, de la palabra escatología, que es una parte de la teología que estudia el ser humano y los acontecimientos universales de los tiempos finales. Escatos significa último y logos significa estudio. Nosotros no nos hemos detenido a estudiar primero las características de los profetas de la Biblia. Para validar un profeta hoy día, yo debo conocer los antecedentes proféticos de los hombres y mujeres que Dios usó en la Biblia, porque también hubo profetisas en la Biblia. Mujeres que profetizaron, mujeres que traían un mensaje de parte de Dios para el pueblo de Dios, con la intención de traer el pueblo a Dios. Porque por eso los profetas eran temidos en Israel. Si usted se lee la historia, cuando Dios envía a Samuel a ungir a David, vete a Belén a ungirlo. Señor, ¿cómo lo hago? Bueno, prepara todos los elementos de un sacrificio y ve a ofrecerme sacrificio allá, porque de los hijos de Isaí me he provisto rey. Me he provisto rey, o sea, Dios mismo se hizo provisión en David. Porque así es que Dios opera, hermano. Isaí, el papá de David, cuando entró Samuel en el escenario, no solamente Isaí, sino el pueblo, cuando Samuel pisó el territorio, oiga la pregunta de recepción que le dieron. ¿Es tu visita en paz? ¿Sabe usted por qué? Porque los profetas de Jehová eran temidos, eran respetados por causa de la unción profética y del mensaje que portaban, porque sabían que tenían un mensaje de Dios, y los profetas eran literalmente los que alineaban el pueblo a Dios. Hoy día es un relajo, hermano, y lo digo con toda vergüenza, es un relajo lo que hay. Y es un relajo porque se ha desprestigiado el concepto profeta. Amados, hay profetas, verdaderamente hay profetas, pero los que verdaderamente lo son, no lo dicen, eso es lo primero, no lo promueven, eso es lo segundo, y andan viviendo el ministerio al estilo del mensaje que Dios le demanda. Lo primero es que en la Biblia no hay un profeta popular. No lo hay. Todos los profetas fueron impopulares. ¿Por qué? Porque su misión era alinear al pueblo a Dios.
Y como el pueblo estaba desviado, el pueblo rechazaba los mensajes proféticos. Fíjese cómo se le conoce a Jeremías. Se le conoce como el profeta llorón. ¿Por qué? Porque los sacerdotes de Israel persiguieron a Jeremías. Oiga, los sacerdotes, cuando debieran ser los aliados del propósito, lo encerraron, lo encarcelaron. Y Jesús mismo dice, mirando a Jerusalén y lo endecha, dice, oh Jerusalén, Jerusalén, que matas a tus profetas y apedreas a los que te son enviados. Oiga, matas a tus profetas y apedreas a los que te son enviados. Jesús diciéndole, endechando, o sea, teniendo un lamento sobre Israel basado en esta verdad. Pero hoy día no es así. Hoy día métase a Instagram para que usted vea, o a Facebook para que usted vea, que va a contar profetas a dos por chele. Mi pregunta es, ¿y quién le calificó a este hombre o a esta mujer profeta? ¿Quién? O poner un nombre en una iglesia que diga Ministerio Apostólico Profético, hermano, hermana. ¿Usted sabe lo que significa ponerle a una iglesia el nombre de apostólico y profético? Lo que compromete a ese ministerio a vivir el apostolado y a vivir lo profético. Porque de hablar y de poner nombre, eso es fácil. Amado, este mensaje no consiste en hablar, este mensaje consiste en vivirlo. Lo que hace eficaz un mensaje no es lo hermoso y lo rebuscado. Lo que hace eficaz un mensaje es el respaldo que tiene el mensajero. El respaldo de vida. En la Biblia hay 17 profetas, 12 menores y 5 mayores. O vamos a decir 17 libros proféticos, porque los profetas mayores son 4 nada más. Pero hay uno que escribió 2 libros, que es Jeremías. Y se le conoce y se le da la connotación de profeta mayor, no porque Amós, Ageo, Abdías, Joel fueran menores, no, en ningún momento. Se les reconoce como profetas mayores porque simplemente tuvieron una mayor extensión en la revelación y en las escrituras proféticas. Usted se lee el libro de Isaías, que se le conoce como el profeta mesiánico. 66 capítulos. Y si se lee los libros mayores de los profetas mayores, va a encontrar que son libros extensos, que son profetas que caminaron bajo el reinado de diferentes reyes de Israel y mantuvieron el llamado y no negociaron su llamado. Sufrieron el oprobio por causa del mensaje que tenían que darle al pueblo. ¿Sabe usted? Es paradójico esto que voy a decir, pero Jesús habló de Juan el Bautista, fiel profeta de Jehová. Y Jesús habló, ¿qué saliste a ver en el desierto? Un hombre vestido de ropa fina, un hombre bien perfumado, bien bañado, bien peinado, comiendo comida fina o deliciosa. No. Saliste a ver un hombre con apariencia ruda, vulgar, con apariencia hasta cierto punto desfasada. Porque Juan vestía piel de camellos y comía langostas silvestres. Si Juan el Bautista entrara hoy a una de las iglesias que se catalogan proféticas y que son profetas, a Juan el Bautista lo sacaran y le dirían que es un loco,
¿Por qué? Porque Juan vivía el mensaje. Y el vivir el mensaje es lo que hace comprometedor al ministro. Decir soy pastor, soy evangelista, soy profeta, soy apóstol, soy maestro, es fácil, muy fácil. Ahora, vivir tu llamado es donde se mide entonces si realmente tú eres lo que dices que eres. El llamado es como una espina que te clava constantemente. Y la demanda sobre tu llamado va a ser constante hasta que entres en la dimensión de la demanda que tiene. Porque el llamado es honra, pero la honra para con Dios implica demanda también. Dios ha honrado hombres y mujeres en el apostolado, en lo profético, en lo pastoral, en lo evangelístico, en el magisterio. Amén. Pero conforme a la misma honra, así será tu demanda. Y esa demanda es la que muchos no quieren. Quieren el título, pero no quieren la demanda. Quieren ser llamados apóstoles, profetas, pastores, pero no quieren la demanda. En otras palabras, no quieren pagar el precio de lo que genuinamente significa el llamamiento que ellos profesan o proclaman. Amados, son tiempos difíciles los que vivimos. Tenemos que abrir los ojos, no porque una gente venga y me diga, así dice Jehová. Incluso, ayer hablaba con una hermana de este tema y me decía, pastor, da vergüenza que el pueblo de Dios camina como cuando éramos religiosos que nos llevaban a los brujos. Digo, ¿cómo así? Me dice, así. Allí hay una profeta, allí hay un profeta, una pitonisa, el espíritu de pitonisa, buscando que le digan el futuro y que le digan lo que está haciendo su marido. Y yo le decía a esta hermana, mire, hay pastores, hay profetas, apóstoles que son belloneras. ¿Usted sabe lo que es una bellonera? Una bellonera era un artefacto, o es un artefacto musical, que se le ponía una moneda para que cantara una canción. Así mismo hoy día. Y incluso usted se mete a internet y va a encontrar los que quieren profecía de $5, de $10, de $20, de $50, de $100, hagan una fila como una bellonera. Lo doloroso es que ese pueblo que está ahí, pagando para que le den una profecía, es un pueblo que dice que es de Dios, y yo no lo dudo. Es de Dios, pero le falta tanta instrucción que viene un cualquiera o una cualquiera y lo engaña. Lo engaña. Y lo lleva por un camino de error, por un desvío. Nosotros tenemos una responsabilidad y es abrir el telón, que se caigan las escamas, que se abran los ojos y que el pueblo despierte para la gloria del Señor. Amén, mis amados. El tiempo en la radio